historia sagrada. Esto ya lo he repetido quién sabe cuántas veces a lo largo de los domingos, pero lo voy a seguir repitiendo para que todos lo tengamos presentes. Hay 4 grandes temas que la Biblia, que la historia sagrada aborda en general, aunque no tengamos así una división de cada uno de ellos de esa manera. Sabemos que nuestra Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero cuando se aborda desde un punto de vista temático, encontramos que hay grandes temas, 4 principalmente, que son abordados. El tema de la creación, del cual estuvimos hablando en el primer trimestre del año, el tema de la caída, del que hablamos en el segundo trimestre, el tema de la redención, que es el que vamos a comenzar a hablar el día de hoy, y vamos a seguir hablando los siguientes domingos si Dios nos lo permite, y el cuarto, que sería la restauración de todas las cosas. Así que hoy vamos a comenzar esta serie de predicaciones que tienen que ver con el tema de la redención. Miren, yo no estoy seguro si yo hice bien, y yo espero que siempre tengo fe en eso, que sea el Espíritu Santo el que me lleve al pasaje específico que vamos a abordar, pero cuando yo comencé a estudiar nuevamente este pasaje para preparar este mensaje, me doy cuenta que tiene una riqueza, que tiene una profundidad, que a lo mejor se podría escribir un libro acerca de Colosenses 1 del 15 al 23. No sé cuál tendría que ser el título de ese libro, pero estoy seguro que sería un libro bastante grueso, bastante profundo, por todos los temas que contiene este pasaje tan breve. Y bueno, yo le he puesto como título, siempre necesito ponerle un título a los mensajes para que yo me pueda centrar en eso, y sería la reconciliación de todas las cosas. Ese sería el tema, creo yo, de este pasaje que acabamos de leer hace un momento. Nosotros necesitamos como iglesia conocer que Cristo es superior a todo lo creado. Lo quiero repetir, que Cristo es superior a todo lo que es creado y que solamente en Él hay reconciliación con Dios, y solamente en Él podemos regresar a la amistad íntima con el Padre, solamente en Él. Así que bueno, vamos a comenzar con este pasaje. Algunos autores dicen que Colosenses 1 del 15 al 23 pudo haber sido parte de un himno, de un canto que tal vez se entonaba en la iglesia del siglo I, que al mismo tiempo es una doxología. Yo no sé si todos entendemos lo que significa la palabra doxología, de doxos, adoración o brillar, en fin. Y una doxología es una porción de la Escritura con la cual podemos adorar a Dios. La doxología es una parte, digamos, de la liturgia que siempre hay en nuestros servicios y que incluye la adoración a Dios. Bueno, algunos han dicho, este pasaje de Colosenses 1 del 15 al 23 es una doxología cristológica. La cristología es una parte de la teología sistemática que habla específicamente de Cristo. Bueno, podemos encontrar que en este pasaje es un canto de adoración a nuestro Dios. Probablemente haya sido parte de un himno, no lo sabemos. Hay varios pasajes sobre todo en las cartas de Pablo, que a veces tienen como esa estructura, como esa forma, en que uno dice, esto probablemente era algo que la iglesia repetía en sus reuniones. Entonces, este es el material que vamos a abordar el día de hoy. Yo quiero hablar hoy básicamente de tres puntos que tienen que ver con este pasaje. El primero de ellos, quiero comenzar con este subtítulo: Jesús es el primogénito de la creación. Y ahorita voy a tratar de explicar eso. Dice en el versículo 15, comienza diciendo, Él, viene hablando de Jesús, así que cuando dice ahí, Él se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Quiero detenerme en esa primera frase.
Él es la imagen del Dios invisible. Y esto nos recuerda que en Juan 4:24, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu. ¿Y los espíritus son visibles o son invisibles para nosotros los humanos? Son invisibles, ¿verdad? Y si Dios es espíritu, como dice Juan 4:24, cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, le dice Dios es espíritu, y entonces por eso es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero ahí nos está enseñando algo la Escritura: Dios es espíritu. Y todavía de una manera más clara, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso la palabra nos dice aquí que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Es la única manifestación visible de Dios. Solo quienes vieron a Jesús físicamente hace 20 siglos, en el siglo I, solo quienes caminaron con Él, hablaron con Él, lo vieron, podrán haber dicho ellos: hemos visto a Dios cara a cara. Ellos vieron a Dios, ellos comieron con Dios, ellos caminaron con Dios, ellos aprendieron de Dios directamente. La imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible es el Señor Jesucristo. No hay más imágenes visibles de Dios. Yo siempre me he preguntado, para aquellos que creen en las apariciones de tantos personajes que se aparecen en un lado y en otro lado, y en un árbol y en una roca y en un comal y en diferentes partes, ¿por qué el Señor Jesucristo nunca se ha aparecido, verdad? ¿Por qué el Señor Jesucristo nunca se ha presentado de una forma visible? Porque ya lo hizo. Y porque ahora, después de que Él partió, Él mandó a otro Consolador, al Espíritu Santo, que a nosotros nos permite ver a Jesús, no con nuestros ojos físicos, pero sí con nuestros ojos espirituales, sí con nuestro corazón. Yo espero que ninguno de ustedes me diga que ha visto al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no, a no ser que hayan vivido hace 20 siglos. Pero aquí nos enseña la Escritura: Él es lo visible del Dios invisible. Pero nos dice más relacionado con Cristo, relacionado con la cristología, solamente en ese versículo. Dice: el primogénito de toda creación. Y ahí nos tenemos que detener tantito. ¿Qué quiere decir la palabra primogénito? Fíjense que la palabra en griego es prototokos. Y bueno, literalmente prototokos puede hablar de dos cosas. Puede hablar del hijo mayor de una familia, o puede hablar del principal entre un grupo de gente. El más importante, el primero, el principal. El primero no en orden numérico, sino el primero en dignidad, el primero en grandeza. Ese sería también prototokos. Y cuando está hablando aquí la Escritura de que Él es el primogénito de la creación, saben que a algunos les ha servido este versículo para que, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, torciendo las Escrituras para su propia perdición, hablen, apoyados en este versículo, de que Jesucristo es una creación más de Dios. Yo no sé si ustedes han oído esa herejía, es una herejía, pero que dicen: no, es que Jesús no es Dios. Mira, aquí dice que Él es el primogénito de la creación, es decir, que fue el primero que fue creado. Nosotros podemos decir absolutamente no, absolutamente falso. El Señor Jesucristo no fue creado, el Señor Jesucristo es eterno. Cuando aquí nos está diciendo que es el primogénito de la creación, nos lo va a aclarar un poco más adelante, es que Él antecedió a toda la creación. Él está por encima de toda la creación. Él, siendo Dios, es superior a todo lo que haya sido creado. Es así como debemos entender este versículo. No implica en ningún momento que el Señor Jesucristo haya sido creado. Él es eterno. ¿Ustedes han oído hablar de un tal Arriano?
¿Le suena el nombre de arrianismo o arriano? Bueno, Arriano fue un monje que vivió entre el siglo III y el siglo IV y que además tuvo un gran arrastre también sobre mucha gente, influyó mucho en la iglesia de aquel tiempo, y una de las cosas que Arriano decía era precisamente esa: Jesús no es Dios, Jesús es una creación de Dios. Sí, muy importante, el más importante, sí, pero él fue creado por Dios. Bueno, a esa herejía se le conoce como arrianismo. Eso estoy hablando del siglo III, siglo IV. Hoy en nuestra era todavía sigue esa herejía. No la conocen como arrianismo, ahora se les dice de alguna otra manera, pero se sigue enseñando torcidamente esto, que es una mentira. La iglesia a lo largo de la historia se tuvo que reunir varias veces para resolver situaciones como esas, por ejemplo, como la situación del arrianismo en aquella época. Y en el año 325 hubo un concilio, de los que conocemos como concilios ecuménicos, porque participaban todos los que eran parte de la iglesia cristiana en aquel tiempo, en un lugar que se llamaba Nicea, y entonces lo conocemos como el concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Allí en el concilio de Nicea se discutieron algunas cosas como esta: ¿quién es Jesús? El desarrollo de la cristología se dio principalmente en esos siglos. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es un hombre? ¿Es un ángel? ¿Quién es Jesús? Ellos fueron a la Escritura, estudiaron la Escritura, discutieron mucho, los representantes de Arriano estaban ahí, y bueno, al final de este concilio se escribe un credo, que es uno de los símbolos doctrinales de nuestra iglesia, de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, el credo niceno. Y en el segundo párrafo del credo niceno dice así: creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Nosotros podemos decir amén a eso. Por supuesto que creemos eso. Y este es uno de los versículos que nos da luz en cuanto a esta verdad. Que nos quede siempre claro, hermanos, el Hijo de Dios, el Dios Hijo, es eterno. No tiene principio ni tiene fin, y este versículo de ninguna manera contradice esta verdad. Jesucristo es el Verbo, como lo enseña Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo fue encarnado. Nos dirá más adelante: y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Él es eterno, Él es el principio creador de todas las cosas. Por eso en los versículos 16 y 17 nos habla de esto. Dice, léalo en su Biblia por favor y síganle con su vista. Dice: porque en Él, fíjense, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pregunta rápida, sí. ¿Qué palabras se repiten mucho aquí en estos dos versículos? Él, ok, y hay otra más que se repite también. Sí, Él es una de ellas. Todas o todos, ¿verdad? Fíjense cómo estos dos versículos nos hablan de un término absoluto que muchas veces en la actualidad, en esta época del relativismo en la que vivimos, a veces los absolutos se quieren negar, pero la Biblia tiene muchos absolutos y usa varias veces el término Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, y la palabra todos también. Vamos a analizarlo muy rápidamente. Dice que en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Estará hablando, cuando habla aquí de cielos y de tierra, estará hablando en un sentido literal
o estará hablando en un sentido figurado? ¿Qué piensan ustedes? Cuando dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, en un sentido literal. Es decir, ¿qué es lo que hay en los cielos físicamente hablando? ¿Qué hay fuera de la atmósfera? Más allá de las nubes. El universo, ¿verdad? Lo conocemos como el universo, las galaxias. ¿Cómo qué tamaño tiene el universo? No sabemos, realmente no sabemos. Con toda la tecnología que hay actualmente, ha sido imposible determinar el tamaño del universo. Lo que sí sabemos es que tiene miles y miles de galaxias, que tiene millones y millones y millones de estrellas, que tiene millones y millones de planetas. Bueno, todo eso fue hecho en Jesucristo, por medio de Él. Pero no solamente se refiere a la parte literal, como ustedes acertadamente dijeron, también se refiere a la parte figurada, porque miren, más adelante nos dice, visibles e invisibles. ¿Cómo qué cosas invisibles habrá creado Dios? ¿Qué cosas invisibles habrá creado Dios? El aire. Bueno, ok. Sin embargo, si tenemos un microscopio suficiente, los ángeles, ¿verdad? Hay seres espirituales. La Biblia nos habla de ángeles, nos habla de querubines, nos habla arcángel, una sola vez aparece la palabra, y entendemos que todos ellos son seres celestiales, no son seres terrenales, ¿sí? Son invisibles para nosotros porque son espíritus, porque son seres espirituales. Bueno, incluyéndolos a ellos, fueron creados en Él, en Jesucristo. Sea visible, sea invisible, sigue diciendo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y aquí está hablando de autoridad. Cualquier autoridad que haya sido creada en la creación y que Dios haya hecho en la creación, aunque le quieran poner el super ultra arcángel, o algún otro término que se les haga más bonito, bueno, la autoridad del Señor Jesucristo está por encima de todo lo creado. Fíjense toda la profundidad que hay en estos poquitos versículos. Todo fue creado en Él. Y para rematar y que nos quede claro, vuelvo a usar un todo. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí en este versículo ya tenemos tres cosas relacionadas con Jesucristo en cuanto a la creación. Todo fue creado en Él, nos dice al principio del versículo, y al final nos dice por medio de Él y para Él. Por lo tanto, el instrumento, permítanme llamarlo de esa manera solamente para explicarlo, pero el material, lo que Dios usó para crear todo lo que creó, fue su palabra. Dios dijo y todo fue hecho, dice por ahí algún canto que a veces cantamos, ¿verdad? Él dijo simplemente y las cosas existieron. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús es el verbo. Él es el principio creador de todo lo que existe. O sea que las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él, y no perdamos de vista, para Él. Por lo tanto, tú y yo, igual que las estrellas, igual que los ángeles, igual que los ríos, las montañas y todo lo que ustedes quieran, fuimos creados con un propósito. Sí tenemos un propósito en nuestra vida. Fuimos creados para Él, para su gloria. Bendito sea su nombre. Y miren, qué privilegio más grande, qué regalo más grande, hermanos, que tú y yo sepamos eso, que tú y yo conozcamos esto. Saben que millones y millones de personas viven en el mundo sin un propósito, sin una meta, sin una dirección, sin saber muchas veces. Hay gente que se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el que yo esté aquí? Y a lo mejor algunos de nosotros, antes de que el Señor Jesucristo llegara a nuestra vida, a lo mejor también nos preguntábamos eso. De repente la vida se nos hacía sin sentido, vacía. En alguna ocasión les mencioné un libro que se llama La náusea, escrita por un tremendo filósofo, uno de los hombres más exaltados en la filosofía, y él el creador de esa corriente que le llaman existencialismo. Y él decía, este mundo lo único que produce al final de cuentas es náuseas. Imagínense cómo estaba el corazón de este pobre hombre.
por más inteligente y más brillante que haya sido. Bendito sea Dios, que nosotros podemos tener este conocimiento, este entendimiento que nos da el Espíritu, y nosotros podemos decir amén. Todo lo creado, visible, invisible, sean tronos, sean principados, sean potestades, sea lo que sea, todo ha sido creado en Él, todo ha sido creado por medio de Él y todo ha sido creado para Él. Por lo tanto, yo también he sido creado en Él, por medio de Él y para Él, y cada uno de nosotros. Entonces, por eso podemos afirmar que Él es el primogénito de toda creación. Pero no se queda ahí no termina todo esto que nos enseña este pasaje. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Sigue hablando de Jesús. Él es preexistente. Él antecede a la existencia de las cosas. Cuando todo fue creado, cuando la primera cosa fue creada, Jesús ya existía. El Dios Hijo, el Hijo de Dios ya existía. Dice por eso, y Él es antes de todas las cosas. Me encanta una conferencia, varias veces he nombrado al doctor Arcis Sproul, pero me encanta alguna, y me gusta mucho la forma en la que a veces, empezaba, porque él ya partió con el Señor hace varios años, pero él dice en alguna de sus conferencias, dice, les voy a decir algo hoy, algo que a lo mejor ustedes no sabían, y él decía, Dios no existe. Y yo estoy seguro que aquel auditorio que lo estaba escuchando se quedó así como ustedes ahorita, viéndolo con cara de ¿what? Pero él dijo, Dios no existe. Y ya después sigue explicando, y entonces uno dice, a ver, nosotros existimos porque nosotros no existíamos. Llegó un momento en que nosotros comenzamos a existir. Llegó un momento en que nuestra existencia comenzó, ¿sí? No es el caso de Dios. Él decía, Dios es, que es muy diferente. Dios es. Por eso la manera en la que Dios se revela ante Moisés en aquella zarza ardiente y le dice Moisés, ¿de parte de quién digo que voy? Diles que vas de parte de yo soy. Diles que vas de parte de yo soy. Y esa palabra, la hemos traducido como Jehová, como Yahweh, como Yahvé. La verdad que no sabemos la pronunciación exacta de la palabra, pero sí sabemos lo que significa. Él es el yo soy. Él es el que es. Él es el que ha sido siempre y Él es el que será por toda la eternidad. Y saben que ahora ese mismo término no es casual, no es casualidad, no es una cuestión nada más gramatical, que aquí se utilice refiriéndose a Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Fíjense que no dice Él existe antes de que todo existiera, no dice Él existe antes de todas las cosas, no, nos dice con toda la intención de lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. Él es antes de todas las cosas. Pero no solamente eso, sino dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién sostiene la creación? Jesús. Todo lo que existe subsiste también por Él, por medio de Él, en Él. Él es el que sostiene toda la creación. También en alguna ocasión mencionaba yo que por más que la ciencia ha avanzado, la tecnología, todavía no se puede saber exactamente qué es lo que hace, qué es lo que mantiene a los átomos y a las moléculas juntas, coherentes, y no permite que se separen en algún momento. Ustedes y yo estamos hechos por moléculas, y las moléculas están hechas por átomos, y esos átomos funcionan de una manera perfecta, los electrones giran alrededor del núcleo, etcétera, etcétera. No voy a dar una clase de física, por supuesto, que ni podría hacerlo, pero ¿quién es el que hace que todo eso se mantenga unido? ¿Quién es el que le da coherencia a todo el universo? Digámoslo sin miedo, hermano. Jesús, es Jesús. En Él subsisten todas las cosas. Todas las cosas son en Él, Él es antes de todas las cosas y en Él subsiste todo lo que existe. Y ese todo incluye también a los ángeles, a los arcángeles, a lo visible, a lo invisible, a los microbios, a lo microscópico, a lo macroscópico, a todo lo que existe. Siguen diciendo, versículo 18,
sigue hablando, sigue avanzando en esta cristología. Dice, y por cierto, yo le hubiera agregado eso ahí. Desde luego yo no le puedo agregar nada a la palabra. Pero es como si Pablo dijera, y por cierto, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia no tiene muchos jefes, la iglesia no tiene muchas cabezas, no hay un sumo pontífice que esté encima de la iglesia de Jesucristo. Yo he pensado en hablar un poquito del significado de sumo pontífice, pero no quiero alargarme. Solamente quiero decir esto: la cabeza de la iglesia es una sola. Tenemos un solo jefe, tenemos una sola cabeza. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Amén. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Pero miren, aquí hay otra enseñanza que también nos da la palabra. La cabeza y el cuerpo forman un solo ser, ¿verdad? ¿Sí? Es uno solo. Desde luego la cabeza es la que ordena todo lo que el cuerpo va a hacer, la que dirige todos movimientos, palabras, ideas, pensamientos, son dirigidos por la cabeza, pero somos un solo ser completo. Bueno, igual es la iglesia con respecto a Jesucristo. Hermanos, en esta tarde, aquí está reunido el cuerpo de Cristo. Aquí, este pequeño grupo que estamos aquí, somos el cuerpo de Cristo. Alguien diría, bueno, somos una partecita del cuerpo de Cristo. No, somos el cuerpo de Cristo, quienes estemos aquí. Y mis hermanos que están reunidos a lo mejor ahorita en China, no, allá de ser de madrugada, ahorita no sé qué hora hacer, pero a lo mejor alguien está reunido allá en China, son parte del cuerpo de Cristo. También, toda la iglesia universal alrededor de todo el mundo, somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza, Él es el jefe de la iglesia, pero nosotros somos parte de Él, somos parte integrante de Él. Alguien ha dicho de una manera poética que nosotros somos las manos y los pies de Jesucristo. Yo lo acepto, es una forma de expresarlo, es una forma de entenderlo. El Señor Jesucristo actúa por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, si tú y yo no le predicamos a los perdidos, nadie lo va a hacer, porque el Señor Jesucristo trabaja por medio de su iglesia, a través de su cuerpo. Todo el trabajo que se tiene que hacer en la obra de Dios es hecho para que lo lleve a cabo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo el versículo 28, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. Otra vez prototocos, otra vez el primero. ¿Por qué será el primogénito de entre los muertos? ¿Por qué creen ustedes que diga eso? Porque murió y resucitó, por supuesto. ¿Y por qué decimos que es el primero? Ok, pero si ha sido el único hasta ahorita que ha resucitado para no morir nunca más. Pero ¿será que alguien más vaya a resucitar en el futuro? Bueno, yo levanto la mano. Sí, yo levanto la mano. Claro, nosotros, gracias querido. Nosotros, los creyentes que ya han muerto, van a resucitar un día. Si el Señor Jesucristo no viene antes de que nosotros muramos, nosotros moriremos, nos van a enterrar y después de cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a resucitar. Por eso dice que Él es el principal y es el primero de entre los que se levantaron de los muertos. ¿Por qué? Porque va a haber más. Desde luego, que un día, por cierto, justos e injustos, ¿verdad? Solamente unos van a resucitar para vivir para siempre con el Señor y otros van a resucitar para condenación eterna también. Entonces, por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Y dice que esto es así por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Déjenme leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice ese mismo versículo, porque a Dios le agradó que habitara en Él, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. En algunas versiones dice, agradó a Dios que habitara en Él toda la plenitud de la deidad.
o toda la plenitud de la divinidad. Me gusta cómo lo traduce NBI, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿De qué manera más clara la Biblia nos podría enseñar que Jesús es Dios? Si no es con todas estas partes. Si toda la plenitud de la deidad, si toda la plenitud de Dios habita en Él, es porque Él es Dios. Simplemente por eso. La creación de Dios fue hecha por medio de Jesucristo y por lo tanto podemos entender que toda la creación, si fue hecha en Él, por medio de Él y para Él, la creación podrá ser mala si fue hecha por medio de Él y para Él. Voy llegando ya al centro de este mensaje. No, podemos deducir toda la creación que fue hecha en Él, por medio de Él y para Él, es buena, agradable y perfecta. Es buena, el Señor Jesucristo, Dios dice cuando termina de crear las cosas, es bueno y en gran manera. Bueno en gran manera. Por supuesto que la creación es buena. Por supuesto que la creación, si fue hecha en Él, es una creación bien hecha. Es una creación, déjenme usar la palabra, radicalmente buena. Buena de raíz. Pero ¿qué pasó en el intermedio de esto? Hace 8 días volvimos a hablar de esto y lo hemos estado repitiendo durante varias semanas. ¿Qué ocurrió con el primer hombre y la primera mujer que fueron creados y que fueron puestos encima de toda la creación para que señoreasen en toda la creación? ¿Qué ocurrió con ellos? Desobedecieron, ¿verdad? Llegó un día en que ellos decidieron no hacerle más caso a Dios y mejor escuchar a Satanás. Entonces seguir las indicaciones, las instrucciones que Satanás le estaba dando en ese momento. Ese momento lo conocemos como la caída, y cuando cayeron Adán y Eva, hermanos, cayó toda la creación. Y esa es una parte que a veces se nos hace difícil entender. Miren, acabamos de pasar y estábamos orando hace un momento por el huracán que acaba de darse. El año pasado el huracán Otis pegó en Acapulco y lo destruyó. Un día sí y un día no nos enteramos de que hubo algún terremoto en alguna parte del mundo y que murieron no sé cuántas personas. Hay tsunamis, hay contaminación del medio ambiente. Eso es parte de la buena creación de Dios. Yo les diría, eso es parte de la creación caída. Eso es parte de la creación caída. La caída fue radical. Así como la creación fue hecha buena radicalmente, y esto por favor, ojalá que lo entendamos, la caída que ocurrió en el huerto del Edén fue radical, fue completa. Usando palabras que también a alguien le he escuchado en alguna ocasión que me ayudó a entender. Cuando Adán cayó espiritualmente, no quedó atolondrado, no quedó como cuando nosotros nos caemos y nos pegamos en la cabeza y de repente quedamos medio norteados, medio desorientados. No es que él haya sido debilitado en ese momento. No, la caída de Adán fue total, completa y radical. Se quedó separado totalmente de Dios. Murió espiritualmente hablando, pero junto con él cayó la creación sobre la cual Dios lo había puesto para que señorease y para que gobernase en medio de esa creación. Y por eso es que ahora nosotros no nos podemos meter a la jaula de un tigre en el circo o en el zoológico, porque no sé si vayamos a sobrevivir más de unos segundos. Ahí depende del humor que tenga el tigre, ¿verdad? Del apetito que tenga, pero no creo que vayamos a sobrevivir mucho allá adentro. Eso es parte de la caída de la creación. ¿Por qué sabemos que es parte de la caída de la creación? Porque la palabra de Dios nos dice que va a llegar un día en que no va a ser más así, en que dice que el cordero y el león se van a alimentar juntos, en que dice que el niño va a jugar en la cueva de la serpiente sin que nadie le pase, porque dice que va a haber un día en que no va a haber más mal, no va a haber más pecado, no va a haber más llanto, no va a haber más muerte, no va a haber más dolor. Y hacia ese lugar nosotros caminamos. Hermanos, la redención radical de Jesucristo
solamente la podemos entender si entendemos la caída radical del ser humano. Por eso es que el Señor Jesucristo no vino para que nosotros fuéramos mejores o para hacernos mejores, no. Él vino para que fuéramos nuevas criaturas. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Esa es la redención en Cristo Jesús. Es nacer de nuevo, es ser nuevas criaturas. Es que el viejo hombre, con todos sus delitos, con todos sus pecados, con todas sus maldades, ya fue crucificado en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo tomó mi lugar y llevó mi pecado y lo clavó en la cruz, y ahí se quedó clavado mi pecado. El Señor Jesucristo fue bajado y Él después resucitó, pero mi pecado ahí se quedó clavado. Hemos sido redimidos total y completamente por medio de Jesucristo. El versículo central, y ya voy terminando, hermanos, lo prometo. El versículo central de este pasaje es el versículo 20. ¿Podrían leerlo junto conmigo? Podemos leerlo en voz alta. ¿Sí? Estamos en Colosenses 1:20. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo. Fíjense, no nos perdamos que está hablando de Dios, del Padre. Me tengo que regresar al versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, ¿con quién? Con el Padre. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y aquí vuelvo a usar otra vez la palabra todas. Por medio de Jesucristo le agradó al Padre reconciliar consigo mismo a quienes hemos creído en Él, a quienes hemos confiado en Él, a quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Al Padre le agradó, Él quiso hacerlo así. Pudo haber utilizado otros medios, yo no sé, para nada lo sé, pero a Él le agradó que fuera por medio de Jesucristo que todas las cosas fueran reconciliadas con Él. Pero lo hermoso también de esto es que en esa reconciliación no solamente entramos tú y yo, entra toda la creación, entra toda la creación. Por eso va a llegar un día en que van a hacer las cosas como les mencionaba hace un momento, porque esos huracanes, esos tornados, bendito sea Dios que aquí en México no nos pegan los tornados, pero en los Estados Unidos son cosas trágicas verdaderamente. Esos tornados, esos terremotos, esos tsunamis, todo eso son parte de la creación caída. Y toda esa creación está siendo reconciliada con Dios. ¿Por qué están todavía? Porque no hemos llegado al cuarto tema, que es la restauración de todas las cosas. Pero un día van a ser restauradas todas las cosas. Pero esa restauración, esa reconciliación, hermanos, ya comenzó. El Señor Jesucristo ya la llevó a cabo. Acuérdense que el domingo pasado les hablaba yo del día D en la Segunda Guerra Mundial y el día B, y cómo hay un espacio entre esos dos eventos. Bueno, igual nosotros estamos en medio de la victoria que el Señor Jesucristo ya tuvo en la cruz del Calvario, de que ya tú y yo hemos sido reconciliados con Dios, hermano. Tú ya no estás más en enemistad con Dios, tú ya no estás más en guerra con Dios, y no por tu bondad, y no por tus buenas obras, y no por algo que hayas hecho, sino por su amor, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así le agradó al Padre. Al Padre le agradó reconciliar en Jesucristo todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, y lo hizo haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hoy en la mañana en la escuela de formación cristiana hablábamos un poquito de esto y hablábamos de la sangre de Jesucristo y del significado que eso tiene. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario es lo que hizo la paz entre nosotros y Dios. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios había establecido que había que degollar un cordero y que en aquella primera Pascua tenían que poner la sangre del cordero en el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no pasara por ese lugar.
porque todo esto era un símbolo de lo que iba a ocurrir más adelante, cuando el Cordero de Dios derramara su sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros, tú y yo, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Bendito sea su nombre. No estamos más en deuda con Dios, no estamos más en enemistad con Dios. Hemos sido reconciliados, hermano. Y eso debería llenarnos de gozo, eso debería llenarnos de alegría. Nosotros deberíamos de estar en enemistad con Dios por nuestra maldad, pero no es así. Hemos sido reconciliados por medio de Él, mediante la sangre de su cruz. Sigo con lo que dice el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué dice? Os ha reconciliado. Miren, hermanos, el versículo 21, no nos hagamos disimulados y volteemos para otro lado. Está hablando de ti y de mí. Sí. El versículo 21 está hablando de ti y de mí. Cuando dice, y ustedes también en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Está hablando de José Luis, está hablando de cada uno de nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios, aunque no nos diéramos cuenta, o aunque no nos interesara aceptarlo. Pero además éramos extraños para Dios. ¿O no les pasaba a ustedes que cuando alguien hablaba de Dios, o hablaba de Jesucristo, o de cosas de estas, nos sonaba raro? Hasta decíamos que gente más rara. Yo siempre me acuerdo cuando en mi juventud tuve a mis primeros conocidos cristianos evangélicos, y alguno de ellos, Juan Simón, yo no sé si Juan Simón viva todavía, era un poquito mayor que yo, y él era un joven tremendamente apasionado. Laura se está sonriendo porque lo recuerda. Era un tipo bien alto, así fornido, bigotón. Había tenido un pasado un poquito tormentoso y tenía un mozarrón además, así fuerte, y era tremendamente apasionado para hablar del Señor Jesucristo. Y yo las primeras veces que lo escuché, yo dije, ese cuate está medio mal en la cabeza. Me sonaba raro de lo que él hablaba. ¿Y saben qué? Hablaba de estas cosas de las que yo estoy hablando el día de hoy. Y entonces, ¿por qué? Porque éramos extraños para Dios, éramos extraños para las cosas de Dios. Escuchábamos alguna predicación y decíamos, bueno, quién sabe si eso sea cierto, suena medio raro, y, en fin, éramos extraños a todas estas bendiciones que ahora tenemos. Éramos enemigos en nuestra mente. Miren otro dato importante: nuestra enemistad con Dios no comienza con nuestras malas obras, comienza con la que hay en nuestra mente, con nuestro pensamiento. Y dice ahí la palabra, ustedes eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y eso es hermoso lo que dice la segunda parte del versículo 22, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, yo no sé cómo te veas a ti mismo, pero la palabra de Dios dice que eres santo, que eres inmaculado. Esa palabra de inmaculado a veces se le aplica a otras personas, pero inmaculado quiere decir sin mancha. Irreprensible quiere decir que no tiene nada que se le reproche. Bueno, tú y yo en Cristo, si estamos en Cristo, tú y yo somos inmaculados, es decir, sin mancha, somos irreprensibles, no hay nada que se nos reproche, y somos santos. Hemos sido apartados para Él, hemos sido separados para Él. Eso somos tú y yo. ¿No te da gusto esto? Oye, no lo digo dos veces. Ok, esperemos decirlo muchas veces más todavía. Esperemos seguirlo repitiendo muchas veces más. Sí. Y debemos, de veras, eso debe llenarnos de gozo, debe de llenarnos de alegría, debe de llenarnos de satisfacción, el saber que mi Señor me ha amado de tal manera que por medio de su Hijo ha hecho que este vil pecador delante de Él sea santo, sin mancha e irreprensible. Gloria sea su nombre. Eso solamente por
mi bondad, no son por mis buenas obras, es en Él, es por Él. Sigue diciendo el versículo 23 y vamos concluyendo. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es decir, esto es una realidad para aquellos en quienes Dios ha puesto una fe firme, una fe verdadera, una fe que permanece en la esperanza del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es toda esta historia de la que hemos estado hablando, de cómo el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, llegó a la cruz del Calvario, vivió una vida perfecta, sin pecado, llegó a la cruz del Calvario, te sustituyó a ti, nos sustituyó a ustedes y a mí. Su bondad, su perfección, su justicia me fue abonada a mí. Él resucitó de entre los muertos, hoy está vivo y estamos esperando que Él regrese a restaurar todas las cosas. Ese es el Evangelio. Si nosotros permanecemos firmes en la esperanza del Evangelio, dice, estamos fundados en la fe y sin movernos de esa esperanza. Y dice al final del versículo 23, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este Evangelio se está predicando en toda la creación. Hermanos, yo no digo que le tengamos que predicar a las piedras o a los árboles, digo, eso sería decir cosas raras, ni a los animales, ni nada de eso, no. Pero esa creación está esperando la restauración de todas las cosas. Y de alguna manera, si acaso pudieran escuchar, sabemos que no pueden escuchar, si acaso pudieran entender, seguramente que se alegrarían también en saber de esa redención que tenemos en Cristo Jesús. Este Evangelio dice que es predicado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, y les pido por favor que quiten tantito el nombre de Pablo y pongan el nombre de ustedes, en el cual yo, Mario, en el cual yo, Carlos, en el cual yo, Guadalupe, en el cual yo, Diana, en el cual yo, Anita, en el cual yo, cada uno de ustedes, fui hecho ministro. Miren, la palabra ministro a veces nos suena muy elegante y muy importante, ¿verdad? El Señor ministro de algo. ¿Sí se acuerdan lo que quiere decir la palabra ministro? ¿Verdad? Servidor, siervo, sirviente, esclavo, serían algunos de los términos. Bueno, Pablo dice, yo he sido hecho siervo de este Evangelio, pero no solamente Pablo, tú y yo hemos sido hechos ministros de este Evangelio. Tú y yo hemos sido enviados a anunciar estas buenas nuevas a un mundo que está desfalleciendo por no conocer estas verdades del Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre amado, te adoramos y te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por ese amor que no podremos nunca entender en toda su magnitud, que no podremos nunca comprender a profundidad, pero que sí lo podemos sentir. Gracias por amarnos de esta manera. Gracias, Señor, porque a ti te agradó que en tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador, habitase toda la plenitud tuya, toda la plenitud de la divinidad. Y gracias, Señor, porque ese Salvador quiso morir en la cruz del Calvario para que mis pecados, para que mi culpa fuera borrada, fueran quitadas. Gracias por esta esperanza que tú nos has dado por medio de esta verdad de tu Evangelio. Gracias, Señor, porque estamos esperando y esperamos con anhelo que tú regreses y que tú restaures todas las cosas, toda esa creación que tú hiciste buena y buena en gran manera. Estamos anhelando junto con ella que sea restaurada en toda su plenitud cuando tú regreses. Pero mientras estamos en este tiempo, Señor, mientras estamos en esta espera, nos regocijamos, nos alegramos por lo que tú has hecho en nuestra vida. Nos alegramos, Señor, por ese amor, esa misericordia, esa gracia que nos ha dado la salvación sin que nosotros tengamos que pagar nada. Gracias por haber venido, Espíritu Santo, a morar en nosotros,
a quitar de nosotros el corazón de piedra y poner un corazón de carne, como lo dice tu palabra. Ayúdanos para que nosotros, así como lo hizo Pablo en su momento, nosotros también seamos ministros, seamos servidores, seamos siervos de este Evangelio, y que vivamos, Señor, para extender tu palabra, para extender tu verdad al mundo que lo está necesitando. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que Dios bendiga su palabra, y creo que tenemos un canto de confirmación. ¿Sí? Vamos a entonar el canto que ahora nos va a dirigir nuestra hermana